Dios te bendiga. Aprendimos que el verdadero ayuno, o el ayuno que a Dios le agrada, o el ayuno que Dios escogió, o que Dios aprueba, es ayudar a los demás, ayudar a los necesitados. O sea que el verdadero ayuno para el Señor es aquellos ayunos cuando ayunamos, pero que también nos acordamos de los demás y atendemos las necesidades de las personas que están necesitadas. Amén. Como nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 58, del versículo 5 en adelante, ¿verdad? Y usted lo puede leer. O sea que es más bien un ayudo o un llamado a ayunar, a orar y a ayudar a los demás. Y cuando nosotros ayunamos, le pedimos al Señor que Él liberte las vidas, que rompa cadenas, que rompa ligaduras y además que compartamos el alimento, que compartamos la comida con los hambrientos y aquellos que no tienen dónde vivir, ¿verdad? A los homeless, como le llamamos nosotros, los ayudemos si tenemos alguna ropa o algunos zapatos usados que no necesitemos o que no usemos, que lo compartamos con ellos, ¿verdad? Aquellos que no tienen ropa, a aquellos que no tienen zapatos, que nosotros los cubramos. Nos enseña el Señor que para Él el verdadero ayuno es cuando ayunamos y ayudamos a los demás. Wow, van de la mano. Como que para Dios lo más importante y lo que Él valoriza más es cuando nosotros nos acordamos de los demás, cuando ayudamos a los necesitados. Y en el libro de Mateo, Él nos vuelve a recordar, Jesús mismo hablando en el capítulo 25 del verso 31 en adelante, que nos dice a la gloria del Padre, que dijo el Espíritu Santo, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, que cualquier cosa que nosotros hagamos por cualquier vida, por cualquier persona que está en necesitada, que esté en la cárcel, que se encuentre enfermo en el hospital, que tenga hambre, que no tenga ropa, que no tenga agua para tomar, que no tenga ropa para vestir, que no tenga zapatos, no importa la necesidad por la cual cualquier otra persona estén pasando, cualquier favor, cualquier cosa que tú y yo hagamos para ellos, o sea, el Señor nos dice que es como si lo estuviéramos haciendo para Él. Es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Qué lindo, ¿verdad? O sea que cualquier cosa que tú y yo hagamos para las personas necesitadas es como si se la estuviéramos haciendo al Señor. En el mismo capítulo 25 del 41 en adelante, en pocas palabras, aquellas personas que no se acuerden de los sedientos, que no le den de comer a los que tienen hambre, que no ayuden a los forasteros, que no ayuden a las personas en necesidad, que no visiten a los presos en la cárcel, que no se acuerden de los enfermos, que no ayuden al necesitado, termina en el versículo 6.
que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, esto a mí me llamó muchísimo la atención y yo me quedé en shock cuando yo leí este pasaje bíblico la primera vez en mi vida. Yo me quedé asombrada y yo me quedé pensando y yo decía, Dios mío, o sea que tú no solamente juzgas a las personas por las cosas malas o negativas que hacen, sino que tú también juzgas a las personas que no procuran el bien de los demás, a las personas que no ayudan a las demás personas que no se acuerden de los demás, a aquellos que no ayuden a los necesitados, tú también los vas a juzgar por no hacer el bien. O sea que no solamente el ser humano va a ser juzgado por las cosas malas que hace, sino que también nosotros vamos a ser juzgados por las cosas buenas que podemos hacer y que no hagamos. Eso nos enseña el Señor Jesús en su palabra. Y en esto nosotros tenemos que pensar y tenemos que meditar y tenemos que reflexionar que para el Señor lo más importante y lo que Él más valoriza es cuando nosotros nos acordamos de los necesitados, cuando nosotros ayudamos a las personas que tienen necesidades y que no solamente el Señor nos juzgará por las cosas malas que hagamos aquí en la tierra, sino que también el Señor nos juzgará por las cosas buenas que no hagamos, cosas que pudimos hacer, cosas que podíamos hacer y que nosotros no las hagamos, el Señor nos puede juzgar por eso. El Señor espera que nosotros nos acordemos de los necesitados. El Señor espera que nosotros pensemos en los demás y el Señor espera que tú y yo nos acordemos de todo aquel que tiene necesidad. Que si sabemos de alguna persona que tiene hambre, que está enfermo, que está preso, que no tiene ropa o que no tiene zapatos, no importa en la necesidad que se pueda encontrar otras personas, que nosotros nos acordemos de ellos y que nosotros les ayudemos. Como nos dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Santiago, y nos habló Santiago y nos aconsejó en el capítulo 4, versículos 17, que dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto fue un versículo también que a mí me chocó muchísimo. Cuando yo leí por primera vez en mi vida este versículo, esto a mí me llamó muchísimo la atención y me hizo pensar, y yo, Dios mío, o sea que el Señor espera que nosotros nos acordemos de los demás y que nosotros ayudemos a las personas que estén en necesidad. Y vuelvo y repito el versículo, Santiago 4:17, aquel que sabe hacer lo bueno, o sea, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si nosotros sabemos hacer cosas buenas y nosotros no las hacemos, también para Dios es pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros podamos acordarnos de los demás y podamos ayudar a las vidas necesitadas de la misma manera que nosotros nos gustaría que alguien nos ayude, de la misma manera que a nosotros nos gustaría que alguien nos dé la mano cuando nosotros estemos en necesidad. También nosotros debemos acordarnos de los demás y a su nombre, gloria. Vuelvo y repito, y jamás me cansaré de testificar y jamás me olvidaré de lo que aquella mujer hacía por mí. Una mujer que no me conocía, una mujer que nunca le supe el nombre, una mujer que nunca supe cómo se llamaba, una mujer que se acordó de mí cuando yo estaba en necesidad. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en alguna necesidad, si alguna vez usted se ha encontrado en la calle sin hogar, sin tener donde vivir, si se ha encontrado alguna vez sin alimentos, sin comida, sin dinero para comprar alimentos, si alguna vez usted ha tenido mucha hambre, si alguna vez usted ha pasado hambre y necesidad y que alguien que usted ni siquiera conoce se acuerde de usted, que se apiade de usted. Jamás olvidaré a aquella mujer y lo seguiré diciendo hasta el fin de mis días. Mientras yo me encontraba viviendo en aquel lugar, me encontraba sin hogar, me encontraba sin casa, me encontraba viviendo
en una casa abandonada, de esas casas que están clausuradas, que le ponen madera en las entradas, en las puertas, que le ponen madera en las ventanas. Una casa que no tenía absolutamente nada. Vuelvo y repito, no tenía sala, no tenía cocina, no tenía fregadero, no tenía nevera, no tenía estufa, no tenía un baño, no tenía absolutamente nada. Aquella casita donde yo me encontraba viviendo con las gemelas cuando ellas eran bien pequeñas, allí un techo y paredes. Y allí me encontraba allí pasando muchas necesidades, donde hubieron días que no teníamos nada que comer, donde hubieron noches que nos acostamos a dormir sin haber probado un bocado de pan. Y aquella mujer tocaba a la puerta, aquella madera de la que clausuraba la entrada de la puerta, la entrada de la casa, y nos traía un plato de comida acabadito de hacer, acabadito de cocinar, aquel plato calientito con aquel arroz, con aquella comida, arroz, habichuela o pollo o lo que fuera, acabadito de hacer. Ella me miraba y simplemente me decía, toma, hija. Y yo me le quedaba mirando y se me aguaban los ojos y miraba al cielo y daba gracias a Dios porque decía, wow, yo que me encontraba preguntando, Señor, si tú verdaderamente existes, si verdaderamente tú eres real, como mami siempre nos decía, Dios mío, Señor, tengo hambre, Señor, no hemos comido, Señor, tengo hambre, tengo hambre. Qué lindo. Y aquella mujer se acercaba a nosotros y nos traía comida y nos traía algo de comer. Qué lindo. Y de esa misma manera que aquella mujer se acordó de mí, a mí me toca ahora acordarme de aquellos que también tienen hambre, acordarme de aquellos que no tienen que comer, acordarme de aquellos que tienen necesidad. Y quiero decirte que el primer ministerio que el Señor puso en mis manos cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando yo entregué mi vida al Señor, fue ese. Lo primero que Dios puso en mi corazón cuando yo vine a los pies de Cristo fue alimentar, darle comida o repartir comida a los deambulantes, aquellos que duermen en las calles, en las esquinas de la carretera, aquellos que no tienen dónde dormir, que no tienen un hogar, que no tienen una casa y que se encuentran en las carreteras, durmiendo en el piso, allá en Río Piedras, en la plaza allí, cerca de la plaza donde uno coge la guagua allí. Me llevaba una bolsita de camino al trabajo, cogía y hacía sándwiches de jamón y queso, compraba juguitos, botellitas de jugo o jugos pequeños de China, y allí uno por uno, antes de yo coger la guagua, antes de sentarme en la guagua que me iba a llevar al trabajo, uno a uno. Hubo alguien que me preguntó, mira, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú te acuerdas de ello? Olvídate, esa gente no sirve para nada, esa gente no vale nada. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy agradecida de Dios porque yo fui como uno de ellos y yo quiero hacerlo. No te puedes enojar, no te puedes molestar. Yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer y lo hago de todo corazón. Y asimismo, cuando nosotros ayudemos a los demás, no importa la necesidad que otras personas estén pasando, si vas a visitar un preso, si vas a ir a visitar a un enfermo, si vas a repartir comida, si vas a regalar ropa, no importa lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y lo hagamos de todo corazón. Y de todo corazón te dejo esta palabra, y de todo corazón te dejo este consejo, y de todo corazón te digo en esta hora a ti que me escuchas, lo mínimo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Y lo mínimo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, ayudando a los demás, poniéndonos en el lugar de ellos. El Señor Jesús nos dijo a través de esa porción bíblica que Él se ponía en el lugar de esas personas necesitadas, que Él se ponía en el lugar de los presos, de los enfermos, de los necesitados, de la gente que está en la calle, de los que no tienen que comer. El Señor Jesús se pone en el lugar de ellos y Él espera que nos acordemos de los necesitados. Y comparto contigo algunos versículos de la Biblia, de la palabra del Señor, en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, versículos 27 y 28 nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana te daré, cuando tú tienes contigo que darle ahora mismo.
Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 17 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo mora el amor de Dios en esta persona? ¿Verdaderamente el amor de Dios está en esa persona? Si cerramos nuestros corazones a la necesidad de las demás personas y pudiendo nosotros ayudarles, pudiendo nosotros darle la mano y no lo hacemos, verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Sí, hay ocasiones que no podemos, hay ocasiones, claro que sí, que no tenemos y eso lo entendemos perfectamente. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo me propuse en mi corazón repartirle comida siempre a los deambulantes, pero había momentos que no tenía dinero, había momentos en que no podía hacerlo y eso el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, pero también el Señor sabe cuando nosotros sí podemos, cuando nosotros sí tenemos y si no lo hacemos y si cerramos nuestro corazón para no ayudar a los necesitados, pudiéndolo hacer, ahí es que está el detalle, ahí es que está el problema y al Señor le duele. Y al Señor no le agrada eso. Así que le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Le pedimos al Señor que nos ayude y que siempre estemos dispuestos a ayudar a los necesitados, a acordarnos de los demás y no solamente a pensar en nosotros. Todos en esta vida tenemos necesidades y no podemos cerrar nuestros corazones y no podemos olvidarnos de las personas cuando también ellos están en necesidad. Y en lo poco que podamos, de todo corazón, ayudemos a los necesitados. Visitemos a algún preso, visitemos a algún enfermo, démosles ropa, démosles alimento a aquellos que no tienen que comer. Que el Señor nos ayude a ayudar a los demás, que el Señor nos ayude. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Dios mío, y nuevamente te pedimos perdón, Señor. Si en algún momento en nuestra vida hemos cerrado nuestros corazones a las personas que tengan necesidad, si en algún momento, Dios mío, nos hicimos de la vista larga, si en algún momento le hemos cruzado, le hemos pasado por el lado alguna persona que está en necesidad, alguna persona que tiene necesidad de alimentos, de ropa, necesidad de un abrazo, necesidad de una visita, algún enfermo, algún preso, alguna persona en necesidad, Dios mío, que no tenga que comer, que no tenga ropa, que no tenga zapatos. Y nosotros, si en algún momento nosotros teniendo, Dios mío, cerramos nuestros corazones, nos hicimos de la vista larga, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener amor, a tener compasión, a amar a las personas como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a ayudar a los demás. Ayúdanos, Dios mío, a pensar en los demás. Ayúdanos, Dios mío, a acordarnos de los demás, Señor amado. A no ser egoístas y no pensar solamente en nosotros y pensar que hay otras personas que también tienen necesidades, Dios mío. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y perdónanos, Señor, por todas las veces que pudiendo ayudar a otros no lo hicimos. Señor, ayúdanos. Danos amor, pon amor en nuestros corazones, pon empatía en nuestros corazones, pon misericordia en nuestros corazones, Señor amado. Llena nuestros corazones de tu amor y ayúdanos a amar a los demás, Señor, como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a amar a los demás como nosotros nos amamos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, que nos acordemos de los presos, de los enfermos, de los necesitados, de las personas que no tienen comida, de las personas que no tienen alimentos, de las personas que no tienen ropa, de las personas que tienen los zapatos rotos o que están descalzos, Dios mío, que nosotros podamos compartir con ellos lo poco que tenemos, que podamos compartir el alimento, que podamos compartir la ropa, porque mucha ropa, Señor amado, y tú lo sabes, y lo sabemos, Señor amado, que en nuestros closets tenemos ropa que no usamos, tenemos zapatos
que no usamos, Señor amado, y que nosotros podamos acordarnos de esas personas, que nosotros podamos compartir con ellos, compartir con el que no tiene. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar a los demás y a demostrarle el amor, ayudándolos, Señor. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Y perdónanos por las veces que nosotros, pudiendo ayudar a otros, no lo hicimos. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, en esta hora. Si hay alguna vida en necesidad en esta hora que me escucha, si hay alguna vida, Señor amado, que en esta hora no tiene que comer, no tiene dinero para comprar alimentos, Señor amado, que tiene hambre, yo te pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que tú la pongas en nuestro camino para nosotros poder ayudarle, Señor amado. Si hay alguna vida en esta hora pasando necesidad, yo te pido, Dios mío, donde quiera que se encuentre, que tú la bendigas, que tú toques el corazón de alguno, que tú toques el corazón de las personas, que tú toques el corazón de las personas, Señor amado, y que tú acerques a estas personas a esta vida, Dios mío, que tú le demuestres que no estés sola, que no estás solo, que tú le demuestres, Señor amado, que tú le amas como tú lo hiciste conmigo y como tú lo has hecho con tanto, Señor amado, donde quiera que haya alguna vida enferma, necesitada, hambrienta, sin ropa, sin zapato, presa, que se siente solo, que siente que nadie le ama. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora por todos los necesitados. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellos que tienen hambre, que no tienen que comer, Dios mío, que tú le pongas a alguien en el camino, que tú toques los corazones de las personas para que las personas puedan comprar el alimento, puedan regalarle alguna ropa, algún zapato que necesitan. En el nombre de Jesús, no importa la necesidad por la que esté pasando, Señor amado, glorifícate en su necesidad. Glorifícate en el nombre de Jesús. Ayúdale, Dios mío. Ayúdale, Dios mío, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, algún anciano que en esta hora necesite de ti, Señor. En el nombre de Jesús, socórrele y envíele a alguien que le supla lo que tanto necesita. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te pedimos perdón y te pedimos por todos aquellos necesitados en esta hora que tú los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.